300 fábulas de Esopo, la zorra animal de la familia de los canes. Afamado como sumamente astuto y sagaz por sus habilidades escapatorias y de cacería. De hocico puntiagudo y con una bella, ancha y peluda cola. La coloración de su pelaje varía desde el amarillo y el rojo hasta el gris. Por lo general su longitud es superior a 1 metro. Sus víctimas preferidas son las aves y los animales pequeños, en especial liebres, conejos y reptiles. También gusta de mieles y ciertas frutas como uvas, higos y bellotas. Tampoco desprecia las carnes de animales muertos. Aunque su estado es principalmente salvaje o natural, actualmente existen criaderos domésticos para comercializar sus pieles. 13.01 El águila, el cuervo y el pastor. Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y él les dijo: para mí, solo es un cuervo. Pero él, se cree águila. Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde. 14.02 El águila, la liebre y el escarabajo. Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le ayudara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus huevos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de estiércol, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte. 15.03 El águila de ala cortada y la zorra. Cierto día un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la mal aconsejaba diciéndole: no le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores, y por prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto. 16.04 El águila y la zorra. Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso afianzaría su amistad. El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lo lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o temprano del cielo llegará el castigo. 17.05 El águila y la flecha. Estaba asentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres. Mas la vio un cazador, y lanzándole una flecha le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamó: ¡qué tristeza, terminar mis días por causa de las plumas de mi especie! Más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con nuestras propias armas. 18 El elefante mamífero herbívoro de gran tamaño, el más corpulento y fornido de los animales terrestres actuales, con una trompa que le sirve para prensar objetos. Posee 2 colmillos de marfil, que lo hacen muy codiciado por cazadores inescrupulosos. Su piel es rugosa. Cuando está domesticado es usado como medio de transporte y de carga. En los estados salvajes vive en manadas o grupos. 19.06 El águila y los gallos. 2 gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. 20.07 Las zorras a orillas del río Meandro.
Se reunieron un día las zorras a orillas del río Meandro con el fin de calmar su sed. Pero el río estaba muy turbulento, y aunque se estimulaban unas a otras, ninguna se atrevía a ingresar al río de primera. Al fin una de ellas habló, y queriendo humillar a las demás, se burlaba de su cobardía presumiendo ser ella la más valiente. Así que saltó al agua atrevida e imprudentemente. Pero la fuerte corriente la arrastró al centro del río, y las compañeras, siguiéndola desde la orilla le gritaban. No nos dejes, compañera, vuelve y dinos cómo podremos beber agua sin peligro. Pero la imprudente, arrastrada sin remedio alguno, y tratando de ocultar su cercana muerte, contestó. Ahora llevo un mensaje para Mileto. Cuando vuelva les enseñaré cómo pueden hacerlo. Por lo general, los fanfarrones siempre están al alcance del peligro. 21:08, la zorra a la que se le llenó su vientre. Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad. Y entrando en dicha cavidad, se los comió todos. Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído. Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus quejidos se le acercó y le preguntó qué le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo. Pues quédate tranquila, hermana, hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas, entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema. Con paciencia se resuelven muchas dificultades. 22:09, la zorra y el espino. Una zorra saltaba sobre unos montículos, y estuvo de pronto a punto de caerse. Y para evitar la caída, se agarró a un espino, pero sus púas le hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían, le dijo al espino, acudí a ti por tu ayuda, y más bien me has herido. A lo que respondió el espino. Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí, bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Nunca pidas ayuda a quien acostumbra a hacer el daño. 23:10, la zorra y el leñador. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra al verlos marcharse, salió silenciosa, sin decirle nada al leñador. Le reprochó el leñador porque a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió. Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. No niegues con tus actos, lo que pregonas con tus palabras. 24. La perdiz ave gallinácea de bella contextura. Se alimenta de insectos y granos. Se agrupa en pequeños bandos y acostumbra a anidar directamente en los suelos. Gusta más de caminar y sus vuelos son de baja altura y escasos. 25:11 La zorra y la serpiente. Se encontraba una higuera a la orilla de un camino, y una zorra vio junto a ella una serpiente dormida. Envidiando aquel cuerpo tan largo, y pensando en que podría igualarlo, se echó la zorra a tierra al lado de la serpiente e intentó estirarse cuanto pudo. Tanto esfuerzo hizo, hasta que al fin, por vanidosa, se reventó. No imites a los más grandes, si aún no tienes las condiciones para hacerlo. 26:12 La zorra y los racimos de uvas. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca. Mas no pudiendo alcanzarlos, a pesar de sus esfuerzos, se alejó diciéndose. Ni me agradan, están tan verdes. Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 27:13 La zorra y el cocodrilo. Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros, y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. No es necesario que me lo digas, replicó la zorra. Las cualidades de tu piel demuestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia. Recuerda siempre que lo que bien se ve, no se puede ocultar con la mentira. 28:14 La zorra y la pantera. Disputaban otro día la zorra y la pantera acerca de su belleza. La pantera alababa muy especialmente los especiales pintados de su piel. Replicó entonces la zorra diciendo. Mucho más hermosa me considero yo, no por las apariencias de mi cuerpo, sino más bien por mi espíritu. Las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo. 29:15 La zorra y el mono coronado rey. En una junta de animales, bailó tan bonito el mono, que ganándose la simpatía de los espectadores, fue elegido rey. Celosa la zorra por no haber sido ella la elegida, vio un trozo de comida en un cepo y llevó allí al mono, diciéndole que había encontrado un tesoro digno de reyes, pero que en lugar de tomarlo para llevárselo a él, lo había guardado para que fuera él personalmente quien lo cogiera, ya que era una prerrogativa real. El mono se acercó sin más reflexión, y quedó prensado en el cepo. Entonces la zorra, a quien el mono acusaba de tenderle aquella trampa, repuso. Eres muy tonto, mono, y todavía pretendes reinar entre todos los animales. No te lances a una empresa, si antes no has reflexionado sobre sus posibles éxitos o peligros. 30 El ruiseñor pájaro insectívoro de la familia de los túrdidos y de canto muy melodioso. Su plumaje por lo general es de un pardo rojizo. Anida en matorrales o arbustos. Existen diversas variedades esparcidas por todo el mundo. 31:16 La zorra y el perro. Penetró una zorra en un rebaño de corderos, y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo, fingió acariciarle. Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó. ¿Qué estás haciendo? Le acaricio y juego con él, contestó con cara de inocencia. Pues suéltalo enseguida, si no quieres conocer mis mejores caricias.
Al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida. 32-17 La zorra y el mono discuten sobre su nobleza. Viajaban juntos por esta tierra una zorra y un mono, comentando a la vez cada uno sobre su nobleza. Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos, llegaron a cierto lugar. Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar. Preguntó la zorra qué le ocurría, y el mono, mostrándoles unas tumbas, le dijo: «Oh, ¿cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes, mis antepasados?» «Puedes mentir cuanto quieras», contestó la zorra, «pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte. Sé siempre honesto en tu vida. Nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras». 33-18 La zorra y el chivo en el pozo. Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla. Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento, y viendo a la zorra le preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema, se deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente, e invitó al chivo a descender y probarla donde ella estaba. Sin más pensarlo saltó el chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para salir allí. Dijo entonces la zorra: «Hay un modo, que sin duda es nuestra mutua salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos. Luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti». Le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto, y la zorra, trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y le dijo: «Oye socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después. Antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de aquello, sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos». 34-19 La zorra con el rabo cortado. Una zorra a la cual un cebo le había cortado la cola, estaba tan avergonzada, que consideraba su vida horrorosa y humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola, para así disimular con la igualdad general, su defecto personal. Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no solo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. Pero una de ellas tomó la palabra y dijo: «Oye hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo? Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente un bien». 35-20 La zorra que nunca había visto un león. Había una zorra que nunca había visto un león. La puso el destino un día delante de la real fiera. Y como era la primera vez que le veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación. En la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor. Pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuada. 36 La uva, fruto de la vid que se produce en racimos. Se ingiere en forma directa cortándola del racimo, o bien deshidratándola produciendo la forma llamada pasa. Su jugo se utiliza puro o en la fabricación de vinos y licores. 37-21 La zorra y la careta vacía. Entró un día una zorra en la casa de un actor, y después de revisar sus utensilios, encontró entre muchas otras cosas una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó y se dijo: «Hermosa cabeza. Pero qué lástima que no tienes esos. No te llenes de apariencias vacías. Llénate mejor siempre de buen juicio». 38-22 La zorra y el hombre labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin cogerla, y buscando vengarse de ella, le ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ya se estaba listo para la recolección del producto y el labrador, siguiendo a la raposa, contempló llorando, cómo al pasar ella por sus campos, se quemaba toda su producción. Procura ser comprensivo e indulgente, pues siempre sucede que el mal que generamos, tarde o temprano se regresa en contra nuestra. 39-23 La zorra y el cangrejo de mar. Queriendo mantener su vida solitaria, pero un poco diferente a la ya acostumbrada, salió un cangrejo del mar y se fue a vivir a la playa. Lo vio una zorra hambrienta, y como no encontraba nada mejor para comer, corrió hacia él y lo capturó. Entonces el cangrejo, ya listo para ser devorado, exclamó: «Merezco todo esto, porque siendo yo animal del mar, he querido comportarme como si fuera de la tierra. Si intentas entrar a terrenos desconocidos, toma primero las precauciones debidas, no vayas a ser derrotado por lo que no conoces». 40-24 La zorra y el cuervo hambriento. Un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera, y viendo que los higos aún estaban verdes, se quedó en el sitio a esperar a que maduraran. Vio una zorra al hambriento cuervo eternizado en la higuera, y le preguntó qué hacía. Una vez que lo supo, le dijo: «Haces muy mal perdiendo el tiempo confiado a una lejana esperanza. La esperanza se llena de bellas ilusiones, mas no de comida. Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá pensar satisfacerla con cosas inalcanzables». 41-25 La zorra y el cuervo gritón. Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol. Lo vio una zorra, y deseando apoderarse de aquella carne empezó a halagar al cuervo, elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza, agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz.
El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne y le dijo: amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. Cuando te adulen, es cuando con más razón debes cuidar de tus bienes. 42. El águila ave rapaz que habita en las altas montañas, entre riscos inaccesibles, de gran habilidad como voladora y cazadora. De una aguda visión que le sirve para detectar y perseguir a sus víctimas con facilidad. De actividad diurna. Sus presas preferidas son liebres, conejos, perdices, aves pequeñas, cabritos y corderos de poca edad. Sus características particulares han servido desde la antigüedad como símbolo de dominancia para ejércitos, imperios o naciones. Su rango de poder entre las aves se equipara al del león entre los terrestres. 43. 26. Las zorras, las águilas y las liebres. Cierto día las águilas se declararon en guerra contra las liebres. Fueron entonces estas a pedirle ayuda a las zorras. Pero ellas les contestaron: las hubiéramos ayudado si no supiéramos quiénes son ustedes y si tampoco supiéramos contra quiénes luchan. Antes de decidir unirte a una campaña, mide primero la capacidad de los posibles adversarios. 44. 27. La zorra y la liebre. Dijo un día una liebre a una zorra: ¿podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias, y por qué te llaman la ganadora? Si quieres saberlo, contestó la zorra, te invito a cenar conmigo. Aceptó la liebre y la siguió. Pero al llegar a casa de doña Zorra vio que no había más cena que la misma liebre. Entonces dijo la liebre: al fin comprendo para mi desgracia de dónde viene tu nombre. No es de tus trabajos, sino de tus engaños. Nunca le pidas lecciones a los tramposos, pues tú mismo serás el tema de la lección. 45. 28. La zorra y la leona. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pariese a un pequeñuelo. Y le contestó la leona: sí, uno solo, tienes razón, pero un señor león. No miras el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud. 46. 29. La zorra y el león anciano. Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia. Para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su comida. Habían llegado y perecido ya bastantes animales, cuando la zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también, y deteniéndose a prudente distancia de la caverna, preguntó al león cómo le iba con su salud. Claro que hubiera entrado, le dijo la zorra, si no viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que llegara a salir. Siempre advierte a tiempo los indicios del peligro, y así evitarás que te dañe. 47. 30. La zorra, el oso y el león. Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se retaron en combate a ver cuál de los dos se quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la lucha y con el cervatillo al medio, se apoderó de este y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron: desdichados nosotros. Tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra. Por empeñarnos en no querer compartir, podemos perderlo todo. 48. El gallo ave de corral, de la familia gallináceas, apareador y protector de las gallinas. Ave totalmente doméstica desde hace milenios, originario de la India. Si en un corral conviven varios gallos, uno de ellos es el dominante. Se alimenta de cereales, insectos y gusanos. Gusta de emitir su canto característico a intervalos durante todo el tiempo que está activo durante el día, pero muy especialmente cuando despierta temprano en las madrugadas. Avisa a las gallinas cuando cree que acecha algún peligro, o cuando encuentra una fuente grata de alimentación. Casi nunca vuela y solo lo hace para escapar de situaciones peligrosas y por muy cortos trayectos, de unos cuantos metros. 49. 31. Las ranas y el pantano seco. Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el verano y se secó, por lo cual lo abandonaron para buscar otro con agua. Hallaron en su camino un profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una rana a la otra: amiga, bajemos las dos a este pozo. Pero, ¿y si también se secara el agua de este pozo?, repuso la compañera, ¿cómo crees que subiremos entonces? Al tratar de emprender una acción, analiza primero las consecuencias de ella. 50. 32. La rana del pantano y la rana del camino. Vivía una rana felizmente en un pantano profundo, alejado del camino, mientras su vecina vivía muy orgullosa en una charca al centro del camino. La del pantano le insistía a su amiga que se fuera a vivir al lado de ella, alejada del camino, que allí estaría mejor y más segura. Pero no se dejó convencer, diciendo que le era muy difícil abandonar una morada donde ya estaba establecida y satisfecha. Y sucedió que un día pasó por el camino, sobre la charca, un carretón, y aplastó a la pobre rana que no quiso aceptar el mudarse. Si tienes la oportunidad de mejorar tu posición, no la rechaces. 51. 33. Las ranas pidiendo rey. Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer, se escondieron donde mejor pudieran. Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey, que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple malero, volvieron donde Zeus, pidiéndole que les cambiara al rey, pues este era demasiado tranquilo.
Indignado Zeus, les mandó una altiva serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a todas sin compasión. A la hora de elegir los gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y honesto, en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto. 52-34 La rana que decía ser médico y la zorra. Gritaba un día una rana desde su pantano a los demás animales. Soy médico y conozco muy bien todos los remedios para todos los males. La oyó una zorra y le reclamó. ¿Cómo te atreves a anunciar ayudar a los demás, cuando tú misma coges y no te sabes curar? Nunca proclames ser lo que no puedes demostrar con el ejemplo. 53-35 La rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana, y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo. Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos gritos. Quien mucho habla, poco es lo que dice. 54 La flecha arma primitiva usada para la caza de distancia por medio de su lanzamiento con un arco flexible. Construida con una varilla recta, terminando en el lado delantero en una filosa punta, por lo general con una forma tal que una vez insertada en el objetivo, no puede removerse sin dañar aún más lo penetrado. En el otro extremo se colocan plumas que sirven para mantener la dirección correcta durante el vuelo. 55-36 El león y el boyero. Un boyero que apacentaba un hato de bueyes perdió un ternero. Lo buscó, recorriendo los alrededores sin encontrarlo. Entonces prometió a Zeus sacrificarle un cabrito si descubría quién se lo había robado. Entró de inmediato al bosque y vio a un león comiéndose al ternero. Levantó aterrado las manos al cielo gritando. Oh grandioso Zeus, antes te prometí inmolarte un cabrito si encontraba al ladrón. Pero ahora te prometo sacrificar un toro si consigo no caer en las garras del ladrón. Cuando busques una solución, ten presente que al encontrarla, esta a su vez puede convertirse en el siguiente problema. 56-37 El león y los tres bueyes. Pastaban juntos siempre tres bueyes. Un león quería devorarlos, pero el estar juntos los tres bueyes le impedía hacerlo, pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja. Entonces con astucia recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas, separándolos a unos de los otros. Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente, uno a uno. Si permites que deshagan tu unidad con los tuyos, más fácil será que te dañen. 57-38 El león y el mosquito volador. Un mosquito se acercó a un león y le dijo. No te temo, y además, no eres más fuerte que yo. Si crees lo contrario, demuéstramelo. ¿Que arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? Eso también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón. Yo soy más fuerte que tú, y si quieres, ahora mismo te desafío a combate. Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león, picándole repetidamente alrededor de la nariz, donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras, hasta que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido. Y sin darse cuenta, de tanta alegría, fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por la araña, se lamentaba que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a perecer a manos de un insignificante animal, la araña. No importa que tan grandes sean los éxitos en tu vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos, no lo arruine todo. 58-39 El buen rey león. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo como una buena criatura, que llegó a ser el rey. La tímida liebre dijo entonces. He anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes. E inmediatamente corrió lo mejor que pudo. Cuando en un estado se practica la justicia, los humildes pueden vivir tranquilos. Pero no deben atenerse. 59-40 El león apresado por el labrador. Entró un león en la cuadra de un labrador, y este, queriendo cogerlo, cerró la puerta. El león, al ver que no podía salir, empezó a devorar primero a los carneros, y luego a los bueyes. Viéndolo el amo, llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre. Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno. En todo plan de maldad, la víctima principal siempre es su propio creador. 156-119 Las cabras monteses y el cabrero. Llegó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. A la mañana siguiente estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más, con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de ingratas, por abandonarle después de haberlas atendido tan bien. Mas ellas le respondieron. Mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas, nos has tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas. Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. 157-120 El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. Me muero, contestó, a fuerza de ir bien. Por lo general, quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor.
229, 180 El médico ignorante. Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que, aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió, pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo: ¿Cómo están, amigos, los habitantes del infierno? Tranquilos, contestó, porque han bebido el agua del lécteo. Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos, y a todos los apuntaban en su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo. Ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. 230 El arroyo base de la vida en el planeta. Sin él los animales ni los hombres tendrían donde tomar su agua. Sin embargo, la incontrolada contaminación industrial y habitacional han llevado a miles de estas fuentes a estar fuera del servicio para el que fueron creadas. En muchos lugares ya se obliga a no tirar desechos a sus vertientes, y toda agua que se le vierta debe ser antes purificada. Sin embargo, apenas es el comienzo de una larga misión que requiere de mucha voluntad y de muchísima educación. 231, 181 El eunuco y el sacerdote. Un eunuco fue en busca de un sacerdote y le pidió que hiciera un sacrificio en su favor a fin de que pudiera ser padre. Y el sacrificador le dijo: observando el sacrificio, pido que tú seas padre. Pero viendo tu persona, ni siquiera me pareces un hombre. No debemos pretender lo que bien sabemos que no estamos en condiciones de obtener. 232, 182 El hombre y el león de oro. Un avaro que también era de ánimo apocado encontró un león de oro, y púsose a decir: ¿qué hacer en este trance? El espanto paraliza mi razón. El ansia de riqueza por un lado y el miedo por otro me desgarran. ¿Qué azar o qué Dios ha hecho un león de oro? Lo que me sucede llena mi alma de turbación. Quiero el oro, y temo la obra hecha con oro. El deseo me empuja a cogerlo, y mi natural a dejarlo. Oh fortuna que ofrece y que no permite tomar. Oh tesoro que no da placer. Oh favor de un Dios que es un suplicio. ¿Qué haré para que venga a mis manos? Volveré con mis esclavos para coger el león con esta tropa de amigos, mientras yo miro desde lejos. No es correcto acaparar riquezas para no usarlas nosotros ni dejarlas usar a los demás. Aprovechémoslas para ponerlas al servicio de todos, incluidos nosotros mismos. 233, 183 El hombre y el león viajeros. En cierta ocasión viajaban juntos un hombre y un león. Iban disputando que quién era más, cuando al pie del camino encontraron una estela de piedra que representaba a un hombre estrangulando a un león. Ahí ves cómo somos más fuertes que vosotros, dijo el hombre enseñándosela al león. Si los leones supieran esculpir, respondió el león con una sonrisa, verías a muchos más hombres entre las garras del león. No nos jactemos con palabras vanas de lo que la experiencia desmiente con claridad. 234, 184 El hombre y el sátiro. Se dice que en otro tiempo un hombre concertó un pacto de amistad con un sátiro. Llegó el invierno y con él el frío. El hombre arrimaba las manos a la boca y soplaba en ellas. Le preguntó el sátiro por qué lo hacía. Repuso que se calentaba la mano a causa del frío. Se sirvieron luego la comida y los alimentos estaban muy calientes, y el hombre, cogiendo los trocitos, los acercaba a la boca y soplaba en ellos. Le preguntó otra vez el sátiro por qué lo hacía. Contestó que enfriaba la comida porque estaba muy caliente. Pues escucha, exclamó el sátiro, renuncio a tu amistad porque lo mismo soplas con la boca lo que está frío que lo que está caliente. No nos confundamos con aquellos que nos presentan o aparentan incertidumbre en sus actos. 235, 185 El hombre y la estatua. Un pobre tenía una estatuita de un dios, al que suplicaba que le diera la fortuna. Pero como su miseria no hacía más que aumentar, se enojó, y cogiendo al dios por un pie, le golpeó contra la pared. Rompióse la cabeza del dios, desparramando monedas de oro. El hombre las recogió y exclamó: por lo que veo, tienes las ideas al revés, además de ser un ingrato, porque cuando te adoraba, no me has ayudado, y ahora que acabo de tirarte, me contestas colmándome de riqueza. Nada ganamos elogiando a los ingratos o malvados, más se consigue castigándolos. 236 La grulla, ave de pico largo, de alto vuelo, de patas largas y viajera emigrante. Se establece principalmente en ciénagas o pantanos. Se alimenta de insectos, gusanos y pequeños moluscos, pero disfruta enormemente de las semillas recién sembradas, por lo que no es muy querida por muchos labradores. 237, 186 El estómago y los pies. El estómago y los pies discutían sobre su fuerza. Los pies repetían a cada momento que su fuerza era de tal modo superior, que incluso llevaban el estómago. A lo que éste respondió: amigos míos, si yo no les diera el alimento, no me podrían llevar. Veamos siempre con atención dónde se inicia realmente la cadena de sucesos. Demos el mérito a quien realmente es la base de lo que juzgamos. 238, 187 El médico y el paciente que murió. Un médico tenía en tratamiento a un enfermo. Este murió, y el médico decía a las personas del acompañamiento: si este hombre se hubiera abstenido del vino y se hubiese puesto lavativas, no hubiera muerto. Las correcciones debemos hacerlas siempre en el momento oportuno y no dejarlas solo para mencionarlas cuando ya es tarde. 239, 188 El náufrago y el mar. Arrojado un náufrago en la orilla, se durmió de fatiga. Mas no tardó en despertarse, y al ver al mar, le recriminó por seducir a los hombres con su apariencia tranquila para luego, una vez que los ha embarcado sobre sus aguas, enfurecerse y hacerles perecer. Tomó el mar la forma de una mujer y le dijo:
No es a mí sino a los vientos a quienes debes dirigir tus reproches, amigo mío. Porque yo soy tal como me ves ahora. Y son los vientos los que, lanzándose sobre mí de repente, me encrespan y enfurecen. Nunca hagamos responsable de una injusticia a su ejecutor cuando actúa por orden de otros, sino a quienes tienen autoridad sobre él. 240-189 Los ladrones y el gallo. Entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo. Se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, les rogó el gallo que le perdonaran alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. Mayor razón para matarte, exclamaron los ladrones, puesto que despertando a los hombres nos impides robar. Nada hay que aterrorice más a los malvados que todo aquello que es útil para los honrados. 241-190 Los leñadores y el pino. Rendían unos hacheros un pino y lo hacían con gran facilidad gracias a las cuñas que habían fabricado con su propia madera. Y el pino les dijo: no odio tanto al hacha que me corta como a las cuñas nacidas de mí mismo. Es más duro el sufrimiento del daño que nace de uno mismo que del que proviene de afuera. 242 El caballo miembro de la familia de los equinos. Criado y usado para carga, transporte, trabajo, milicia, arte y deportes. Existe diversidad de razas y tamaños, desde los que miden menos de 1 metro de alto hasta admirables percherones de gigantesca corpulencia. 243-191 Los hijos desunidos del labrador. Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran inútiles para hacerles mudar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia. Les llamó y les dijo que le llevarán una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran. Mas a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. Ahí tienen. Les dijo el padre. Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos. Pero estando divididos serán vencidos uno a uno con facilidad. Nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza. 244-192 El carnicero y los dos jóvenes. Hallábanse dos jóvenes comprando carne en el mismo establecimiento. Viendo ocupado al carnicero en otro sitio, uno de los muchachos robó unos restos y los arrojó en el bolsillo del otro. Al volverse el carnicero y notar la falta de los trozos, acusó a los dos muchachos. Pero el que los había cogido juró que no los tenía, y el que los tenía juró que no los había cogido. Comprendiendo su argucia, les dijo el carnicero: podéis escapar de mí por un falso juramento, pero no escaparéis ante los dioses. Los falsos juramentos no dejan de serlo aunque se disfracen de verdad. 245-193 Los pescadores y las piedras. Tiraban unos pescadores de una red y como la sentían muy cargada, bailaban y gritaban de contento, creyendo que habían hecho una buena pesca. Arrastrada la red a la playa, en lugar de peces solo encontraron piedras y otros objetos, con lo que fue muy grande su contrariedad, no tanto por la rabia de su chasco, como por haber esperado otra cosa. Uno de los pescadores, el más viejo, dijo a sus compañeros: basta de afligirse, muchachos, puesto que según parece la alegría tiene por hermana la tristeza. Después de habernos alegrado tanto antes de tiempo, era natural que tropezásemos con alguna contrariedad. Es rutina de la vida que a buenos tiempos siguen unos malos y a los malos tiempos le suceden otros buenos. Estemos siempre preparados a estos inesperados cambios. 246-194 El pescador y los peces pequeños y grandes. Un pescador al tirar de la red sacó a tierra a los peces grandes, pero no a los pequeños que se le escaparon al mar escurriéndose entre las mallas. Las personas de poca importancia pueden pasar desapercibidas sin problema, pero las de mucha fama no se escapan del juicio de sus semejantes. 247-195 El pescador y el pececillo. Un pescador, después de lanzar al mar su red, solo cogió un pececillo. Suplicó este al pescador que le dejara por el momento en gracia de su pequeñez. Cuando sea mayor, podrás pescarme de nuevo, y entonces seré para ti de más provecho, terminó el pececillo. Hombre, replicó el pescador, bien tonto sería soltando la presa que tengo en la mano para contar con la presa futura, por grande que sea. Más vale una moneda en la mano, que un tesoro en el fondo del mar. 248 La corneja, ave de rapiña nocturna que posee en su frente un grupo de plumas dando la apariencia de cuernos, y de ahí su nombre de corneja, con cuernos. Se alimenta de insectos, escarabajos, pequeños reptiles, mariposas y pequeños roedores. Gusta de vivir entre arbustos, huertas y jardines. Es ave migradora. 249-196 El pescador flautista. Un pescador que también tocaba hábilmente la flauta, cogió juntas sus flautas y sus redes para ir al mar, y sentado en una roca saliente, púsose a tocar la flauta, esperando que los peces, atraídos por sus dulces sones, saltarían del agua para ir hacia él más cansado al cabo de su esfuerzo en vano, dejó la flauta a su lado, lanzó la red al agua y cogió buen número de peces. Viéndoles brincar en la orilla después de sacarlos de la red, exclamó el pescador flautista: malditos animales. Cuando tocaba la flauta no tenían ganas de bailar, y ahora que no lo hago parece que les dan cuerda. Muchas veces no actuamos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, sino desatiempados o desubicados. Procuremos siempre estar bien situados. 250-197 El pescador y el río revuelto. Pescaba un pescador en un río, atravesándolo con su red de una a otra orilla. Luego, con una piedra atada al extremo de una cuerda de lino, agitaba el agua para que los peces, aturdidos, cayeran al huir entre las mallas de la red. Lo vio proceder así un vecino y le reprochó el revolver el río, obligándoles a beber el agua turbia. Mas él respondió: si no revuelvo el río, tendré que morirme de hambre.
Igual sucede con las naciones. Entre más discordia siembren los agitadores entre la gente, mayor será el provecho que obtendrán. Forma siempre tu propia opinión y no vayas a donde te quieran empujar otros sin que lo hayas razonado. 251-198 El tocador de cítara. Un tocador de cítara sin talento cantaba desde la mañana a la noche en una casa con las paredes muy bien estucadas. Como las paredes le devolvían el eco, se imaginó que tenía una voz magnífica, y tanto se lo creyó, que resolvió presentarse en el teatro. Pero una vez en la escena cantó tan mal, que lo arrojaron a pedradas. No seamos nosotros jueces de nosotros mismos, no vaya a ser que nuestra parcialidad nos arruine. 252-199 El orador de Mades. El orador de Mades hablaba un día a los ciudadanos de Atenas, mas como no prestaban mucha atención a su discurso, pidió que le permitieran contar una fábula de Esopo. Concedida la demanda, empezó de este modo. Demeter, la golondrina y la anguila viajaban juntas un día. Llegaron a la orilla de un río. La golondrina se elevó en el aire, la anguila desapareció en las aguas. Y aquí se detuvo el orador. ¿Y Demeter? Le gritaron. ¿Qué hizo? Demeter montó en cólera contra vosotros, replicó, porque descuidáis los asuntos de estado para entreteneros con las fábulas de Esopo. Eso sucede entre la gente. Prefieren darle atención únicamente al placer dejando de lado las cosas realmente necesarias. Cuidémonos de no caer en ese error. Compartamos equilibradamente el deber y el placer. 253-200 Bóreas y el Sol. Bóreas y el Sol disputaban sobre sus poderes, y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó de primero, soplando con violencia. Y apretó el hombre contra sí sus ropas. Bóreas asaltó entonces con más fuerza. Pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego lentamente le envió el sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Es mucho más poderosa una suave persuasión que un acto de violencia. 254 La liebre mamífero roedor, familiar de los conejos, de cortas patas y largas orejas. Gran corredor y saltador que gusta de vivir en los extensos llanos. Se alimenta preferiblemente de toda clase de vegetales, pero también aprovecha carnes de animales muertos. A su vez es la víctima de alimentación para otros animales como las zorras, los lobos y las águilas. 255-201 Los viandantes y el cuervo. Viajaban unas gentes para cierto asunto, cuando encontraron a un cuervo que había perdido un ojo. Volvieron hacia el cuervo sus miradas, y uno de los viandantes aconsejó el regreso, pues en su opinión hacerlo era lo que aconsejaba el presagio. Pero otro de los caminantes tomó la palabra y dijo: ¿cómo podría este cuervo predecirnos el futuro si él mismo no ha podido prever, para evitarlo, la pérdida de su ojo? Quien no puede cuidar de sí mismo, menos indicado está para aconsejar al prójimo. 256-202 Los viandantes y el hacha. Caminaban dos hombres en compañía. Habiendo encontrado uno de ellos un hacha, el otro dijo: hemos encontrado un hacha. No digas, repuso el primero, hemos encontrado, sino, has encontrado. Instantes después fueron alcanzados por el hombre que había perdido el hacha. Y el que la llevaba, al verse perdido, dijo a su compañero: estamos perdidos. No digas, replicó este, estamos perdidos, sino, estoy perdido, porque cuando encontraste el hacha no me has admitido como parte en tu hallazgo. Si no estamos dispuestos a compartir nuestros éxitos, tampoco esperemos que nos soporten en la desgracia. 257-203 Los viandantes y el oso. Marchaban dos amigos por el mismo camino. De repente se les apareció un oso. Uno se subió rápidamente a un árbol ocultándose en él. El otro, a punto de ser atrapado, se tiró al suelo, fingiéndose muerto. Acercó el oso su hocico, oliéndole por todas partes, pero el hombre contenía su respiración, porque se dice que el oso no toca un cadáver. Cuando se hubo alejado el oso, el hombre escondido en el árbol bajó de este y preguntó a su compañero qué le había dicho el oso al oído. Que no viaje en el futuro con amigos que huyen ante el peligro, le respondió. La verdadera amistad se comprueba en los momentos de peligro. 258-204 Los sacerdotes de Cibeles. Unos sacerdotes de Cibeles tenían un asno al que cargaban con sus bultos cuando se ponían en viaje. Un día por fatiga se murió el asno, y desollándolo, hicieron con su piel unos tambores, de los cuales se sirvieron. Habiéndoles encontrado otros sacerdotes de Cibeles, les preguntaron que dónde estaba su asno. Muerto, les dijeron. Pero recibe más golpes ahora que los que recibió en su vida. Mucha gente dice haberse retirado de su hábito, pero no se da cuenta de que su hábito no se retiró nunca de él. 259-205 El jardinero y el perro. El perro de un jardinero había caído en un pozo. El jardinero, por salvarle, descendió también. Creyendo el perro que bajaba para hundirlo más todavía, se volvió y le mordió. El jardinero, sufriendo con la herida, volvió a salir del pozo, diciendo: me está muy bien empleado. ¿Quién me llamaba para salvar a un animal que quería suicidarse? Cuando te veas en peligro o necesidad, no maltrates la mano de quien viene en tu ayuda. 260 La hormiga insecto que vive en una sociedad organizada instintivamente, llamada hormiguero. En ella cada miembro tiene una misión que cumplir, y la cumple al pie de la letra, lo que les ha dado fama de grandes trabajadoras que no reniegan de su obligación. Existen diferentes variedades o grupos de hormigas, según sus características y formas de vida. Las hay carnívoras y vegetarianas. Y las hay que viven en el monte y otras en los hogares humanos. En proporción al tamaño de su cuerpo poseen una fuerza y vitalidad asombrosa.
261, 206 El jardinero y las hortalizas. Un hombre se detuvo cerca de un jardinero que trabajaba con sus legumbres, preguntándole por qué las legumbres silvestres crecían lozanas y vigorosas, y las cultivadas flojas y desnutridas. Porque la tierra, repuso el jardinero, para unos es dedicada madre y para otros descuidada madrastra. Del interés que se ponga en un asunto, así se desarrollará y así será el fruto que se recoja. 262, 207 Diógenes de viaje. Yendo de viaje, Diógenes el cínico llegó a la orilla de un río torrencial y se detuvo perplejo. Un hombre acostumbrado a hacer pasar a la gente el río, viéndole indeciso, se acercó a Diógenes, lo subió sobre sus hombros y lo pasó complaciente a la otra orilla. Quedó allí Diógenes, reprochándose su pobreza que le impedía pagar a su bienhechor. Y estando pensando en ello, advirtió que el hombre, viendo a otro viajero que tampoco podía pasar el río, fue a buscarlo y lo transportó igualmente. Entonces Diógenes se acercó al hombre y le dijo: no tengo que agradecerte ya tu servicio, pues veo que no lo haces por razonamiento, sino por manía. Cuando servimos por igual a personas de buen agradecimiento, así como a personas desagradecidas, sin duda que nos calificarán, no como buena gente, sino como ingenuos o tontos. Pero no debemos desanimarnos por ello, tarde o temprano, el bien paga siempre con creces. 263, 208 Diógenes y el calvo. Diógenes, el filósofo cínico, insultado por un hombre que era calvo, replicó: los dioses me libren de responderte con insultos. Al contrario, alabo los cabellos que han abandonado ese cráneo pelado. Si regalamos un insulto, no esperemos de regreso un regalo menor. 264, 209 El labrador y el águila. Encontró un labrador una águila presa en su cepo, y, seducido por su belleza, la soltó y le dio la libertad. El águila, que no fue ingrata con su bienhechor, viéndole sentado al pie de un muro que amenazaba derrumbarse, voló hasta él y le arrebató con sus garras la cinta con que se ceñía su cabeza. Se levantó el hombre para perseguirla. El águila dejó caer la cinta, la tomó el labriego, y al volver sobre sus pasos halló desplomado el muro en el lugar donde antes estaba sentado, quedando muy sorprendido y agradecido de haber sido pagado así por el águila. Siempre debemos ser agradecidos con nuestros bienhechores y agradecer un favor con otro. 265, 210 El labrador y el árbol. En el campo de un labriego había un árbol estéril que únicamente servía de refugio a los gorriones y a las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo y descargó contra él su hacha. Suplicáronle los gorriones y las cigarras que no abatiera su asilo, para que en él pudieran cantar y agradarle a él mismo. Mas sin hacerles caso, le asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde entonces el árbol con gran esmero, como si fuera sagrado. Mucha gente hay que hace un bien solo si de él recoge beneficio, no por amor y respeto a lo que es justo. Haz el bien por el bien mismo, no porque de él vayas a sacar provecho. 266 El leñador. Persona que se dedica a la corta de árboles para la posterior utilización de su madera como leña, confección de muebles o de habitaciones. Cuando no existía la sierra, su única herramienta era el hacha, porque debía gozar de buena musculatura y salud para su buen manejo, además de permanecer durante varios días en los bosques realizando su trabajo. 267, 211 El labrador y la fortuna. Removiendo un labrador con su pala el suelo, encontró un paquete de oro. Todos los días, pues, ofrendaba a la tierra un presente, creyendo que era esta a quien le debía tan gran favor. Pero se le apareció la fortuna y le dijo: oye, amigo, ¿por qué agradeces a la tierra los dones que yo te he dado para enriquecerte? Si los tiempos cambian y el oro pasa a otras manos, entonces echarás la culpa a la fortuna. Cuando recibamos un beneficio, veamos bien de dónde proviene antes de juzgar indebidamente. 268, 212 El labrador y la serpiente. Una serpiente se acercó arrastrándose a donde estaba el hijo de un labrador, y lo mató. Sintió el labrador un dolor terrible y, cogiendo un hacha, se puso al acecho junto al nido de la serpiente, dispuesto a matarla tan pronto como saliera. Asomó la serpiente la cabeza y el labrador abatió su hacha, pero falló el golpe, partiendo en dos a la vecina piedra. Temiendo después la venganza de la serpiente, dispúsose a reconciliarse con ella. Mas esta repuso: ni yo puedo alimentar hacia ti buenos sentimientos viendo el hachazo de la piedra, ni tú hacia mí contemplando la tumba de tu hijo. No es tarea fácil deshacer grandes odios. 269, 213 El labrador y la víbora. Llegado el invierno, un labrador encontró una víbora helada de frío. Apiadado de ella, la recogió y la guardó en su pecho. Reanimada por el calor, la víbora recobró sus sentidos y mató a su bienhechor, el cual, sintiéndose morir, exclamó: bien me lo merezco por haberme compadecido de un ser malvado. No te confíes del malvado, creyendo que haciéndole un favor vas a cambiarle su naturaleza. 270, 214 El labrador y los perros. Aprisionó el mal tiempo a un labrador en su cuadra. No pudiendo salir para buscar comida, empezó por devorar a sus carneros. Luego, como el mal tiempo seguía, comió también a las cabras. Y en fin, como no paraba el temporal, acabó con sus propios bueyes. Viendo entonces los perros lo que pasaba, se dijeron entre ellos: larguémonos de aquí, pues, si el amo ha sacrificado los bueyes que trabajan con él, ¿cómo nos perdonaría a nosotros? Cuídate muy en especial de aquellos que no temen en maltratar a sus mejores amigos. 271, 215 El labrador y sus hijos. A punto de acabar su vida, quiso un labrador dejar experimentados a sus hijos en la agricultura. Así, les llamó y les dijo: hijos míos, voy a dejar este mundo. Buscad lo que he escondido en la viña, y lo hallaréis todo.
Creyendo sus descendientes que había enterrado un tesoro, después de la muerte de su padre, con gran afán removieron profundamente el suelo de la viña. Tesoro no hallaron ninguno, pero la viña, también removida quedó, que multiplicó su fruto. El mejor tesoro siempre lo encontrarás en el trabajo adecuado. 272 La golondrina ave de alas largas, pico corto y patas pequeñas. De color generalmente azulado. Vive tanto en el campo como en las ciudades pequeñas o aldeas. Su alimentación básica es de insectos voladores que captura durante el vuelo. Generalmente vuela en pequeños grupos y gusta de aprovechar las corrientes de aire. 216 Hércules y Atenea. Avanzaba Hércules a lo largo de un estrecho camino. Vio por tierra un objeto parecido a una manzana e intentó aplastarlo. El objeto duplicó su volumen. Al ver esto, Hércules lo pisó con más violencia todavía, golpeándole además con su maza. Pero el objeto siguió creciendo, cerrando con su gran volumen el camino. El héroe lanzó entonces su maza, y quedó plantado presa del mayor asombro. En esto se le apareció Atenea y le dijo: escucha, hermano. Este objeto es el espíritu de la disputa y de la discordia. Si se le deja tranquilo, permanece como estaba al principio. Pero si se le toca, mira cómo crece. La disputa y la discordia son causa de grandes males a la humanidad. Nunca las estimules. 217 Hércules y Plutón. Recibido Hércules entre los dioses y admitido a la mesa de Zeus, saludaba con mucha cortesía a cada uno de los dioses. Llegó Plutón de último, y Hércules, bajando la vista al suelo, se alejó de él. Sorprendido Zeus por su actitud, le preguntó por qué apartaba los ojos de Plutón después de haber saludado tan amablemente a todos los otros dioses. Porque, contestó Hércules, en los tiempos en que yo me encontraba entre los hombres, casi siempre le veía en compañía de los bribones. Por eso aparto la mirada de él. No hagas amistad con quien conoces que no ha actuado correctamente. 218 Hermes y el leñador. Un leñador que a la orilla de un río cortaba leña, perdió su hacha. Sin saber qué hacer, se sentó llorando a la orilla. Compadecido Hermes de su tristeza, se arrojó al río y volvió con un hacha de oro, preguntando si era esa la que había perdido. Le contestó el leñador que no, y volvió Hermes a sumergirse, regresando con una de plata. El leñador otra vez dijo que no era suya, por lo que Hermes se sumergió de nuevo, volviendo con el hacha perdida. Entonces el hombre le dijo que sí era esa la de él. Hermes, seducido por su honradez, le dio las 3 hachas. Al volver con sus compañeros, les contó el leñador su aventura. Uno de ellos se propuso conseguir otro tanto. Dirigióse a la orilla del río y lanzó su hacha en la corriente, sentándose luego a llorar. Entonces Hermes se le apareció también y, sabiendo el motivo de su llanto, se arrojó al río y le presentó igualmente un hacha de oro, preguntándole si era la que había perdido. El bribón, muy contento, exclamó: sí, esa es. Pero el dios, horrorizado por su desvergüenza, no solo se quedó con el hacha de oro, sino que tampoco le devolvió la suya. La divinidad no solo ayuda a quien es honrado, sino que castiga a los deshonestos. 219 La carreta de Hermes y los malvados. Conducía Hermes un día por toda la tierra una carreta cargada de mentiras, engaños y malas artes, distribuyendo en cada país una pequeña cantidad de su cargamento. Mas al llegar al país de los malvados, los astutos y los aprovechados, la carreta, según dicen, se atascó de pronto, y los habitantes del país, como si se tratara de una carga preciosa, saquearon el contenido de la carreta, sin dejar a Hermes seguir a los otros pueblos, dejándose para ellos todo su contenido. Por eso los malvados, los astutos y los aprovechados son los mayores mentirosos de la tierra. 220 Hermes y el escultor. Quiso Hermes saber hasta dónde le estimaban los hombres, y, tomando la figura de un mortal, se presentó en el taller de un escultor. Viendo una estatua de Zeus, preguntó cuánto valía. Un dracma, le respondieron. Sonrió y volvió a preguntar: ¿y la estatua de Hera cuánto? Vale más, le dijeron. Viendo luego una estatua que le representaba a él mismo, pensó que, siendo al propio tiempo el mensajero de Zeus y el dios de las ganancias, estaría muy considerado entre los hombres. Por lo que preguntó su precio. El escultor contestó: no te costará nada. Si compras las otras 2, te regalaré esta. Nuestra propia vanidad siempre nos lleva a pasar por terribles desilusiones. 278 El camello, mamífero rumiante de gran tamaño, de provecho para transporte en largos recorridos, especialmente en regiones desérticas como en África, Oriente Medio y Asia. Su estómago consta de 3 cavidades que le sirven incluso para almacenar buenas reservas de agua que le rinden por varios días. Entre sus características más particulares están sus 2 o una joroba, según la variedad, y en las cuales almacenan grasa como reserva energética. 221 Hermes y la tierra. Modeló Zeus al hombre y a la mujer y encargó a Hermes que los bajara a la tierra para enseñarles dónde tenían que cavar el suelo a fin de procurarse alimentos. Cumplió Hermes el encargo. La tierra, al principio, se resistió. Pero Hermes insistió, diciendo que era una orden de Zeus. Está bien, dijo la tierra. Que caben todo lo que quieran. Ya me lo pagarán con sus lágrimas y lamentos. No hay frutos ni recompensas si no hay sacrificio y esfuerzo. 222 Hermes y Tiresias. Hermes quiso comprobar si el arte adivinatorio de Tiresias era verdadero, para lo cual le robó sus bueyes en el campo y luego, bajo la figura de un mortal, se fue a la ciudad y entró en la casa de Tiresias. Cuando supo la pérdida de su yunta, Tiresias se trasladó a las afueras con Hermes para observar un augurio en el vuelo de las aves, rogando a Hermes le dijera el pájaro que apareciese. Hermes vio un águila que pasaba volando de izquierda a derecha y se lo dijo. Respondió Tiresias que ese pájaro no les importaba.
A la segunda vez, vio el dios una corneja encaramada en un árbol que ora alzaba los ojos al cielo, ora se inclinaba hacia la tierra, y así se lo dijo. Entonces el adivino contestó. Esa corneja jura por el cielo y por la tierra que depende de ti que vuelva a encontrar mis bueyes. El ladrón gusta volver a visitar el lugar de su robo. 281-223 Zeus juez. Decidió Zeus en pasados tiempos que Hermes grabase en conchas las faltas de los hombres, depositando estas conchas a su lado en un cofre para hacer justicia a cada uno. Pero las conchas se mezclaron unas con otras, y unas que llegaron después que otras, pasaron antes por manos de Zeus para sufrir sus justas sentencias. Por eso no nos incomodemos cuando los malhechores no reciben pronto su merecido castigo. Tarde o temprano les llegará su turno. 282-224 Zeus y Apolo. Disputaban Zeus y Apolo sobre el tiro al arco. Tendió Apolo el suyo y disparó su flecha. Pero Zeus extendió la pierna tan lejos como había Apolo lanzado su flecha, haciendo ver que no llegó más allá de donde se encontraba él. Cuando competimos con rivales mucho más poderosos, no solo no los pasaremos, sino que además se burlarán de nosotros. 283-225 Zeus y el pudor. Cuando Zeus modeló al hombre, le dotó en el acto de todas las inclinaciones pero olvidó dotarle del pudor. No sabiendo por dónde introducirlo, le ordenó que entrara sin que se notara su llegada. El pudor se revolvió contra la orden de Zeus, mas al fin, ante sus ruegos apremiantes, dijo: Está bien, entraré. Pero a condición de que Eros no entre donde yo esté. Si entra él, yo saldré enseguida. Desde entonces a Eros y el pudor no se les volvió a ver juntos. 284 El cuervo, ave cazadora de pequeños animales e insectos y consume también carnes en descomposición y cereales. Es de predominante plumaje negro pero existen variedades con otros colores. Posee un pico fuerte. Anida en las cumbres de los árboles altos tanto de ciudad como de campo. Su graznido causaba temor en los antiguos habitantes europeos. 285-226 Zeus y el tonel de los bienes. Encerró Zeus todos los bienes en un tonel, dejándolo entre las manos de un hombre. Este hombre, que era un curioso, levantó la tapa del tonel porque quería saber lo que había dentro, y al hacerlo, todos los bienes volaron hacia los dioses, menos la esperanza. De ahí que la esperanza sea la satisfacción de los humanos, que les promete el regreso de los bienes desaparecidos. 286-227 Zeus y la serpiente. Anunciadas las bodas de Zeus, todos los animales le honraron con presentes, cada uno según sus medios. La serpiente subió hasta Zeus arrastrándose, con una rosa en la boca. Mas al verla dijo Zeus: De todos acepto sus presentes, pero no los quiero de tu boca. No debemos confiarnos de las aparentes bondades de los malvados. 287-228 Zeus y la tortuga. Para celebrar sus bodas, Zeus invitó a todos los animales. Solo faltó la tortuga. Intrigado por su ausencia, le preguntó al día siguiente: ¿Cómo solamente tú entre todos los animales no viniste a mi festín? Hogar familiar, hogar ideal. Respondió la tortuga. Zeus, indignado contra ella, la condenó a llevar eternamente la casa a cuestas. No nos encerremos en nuestro pequeño mundo. Ampliemos nuestro horizonte compartiendo sanamente con nuestro alrededor. 288-229 Zeus y la zorra. Admirado Zeus de la inteligencia y finura de la zorra, le confirió el reinado sobre los animales. Quiso, no obstante, saber si al cambiar de fortuna había mudado también de inclinaciones, y, hallándose el nuevo rey de paseo en su litera, dejó Zeus caer un escarabajo ante sus ojos. Entonces la zorra, incapaz de contenerse, viendo al escarabajo revolotear alrededor de su litera, saltó fuera de esta y, despreciando las conveniencias, intentó atrapar al escarabajo. Molesto Zeus por su conducta, volvió a la zorra a su antiguo estado. La naturaleza, o modo de ser de las personas, no se cambian al cambiar de título. 289-230 Zeus y las abejas. Envidiosas las abejas a causa de la miel que les arrebataban los hombres, fueron en busca de Zeus y le suplicaron que les diera fuerza bastante para matar con las punzadas de su aguijón a los que se acercaran a sus panales. Zeus, indignado al verlas envidiosas, las condenó a perder su dardo cuantas veces hirieran a alguno y a morir ellas mismas después. La envidia no es buena consejera, más bien nos puede llevar a perder lo que ya poseemos. 290 El gato mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Existen variedades de gatos monteses así como domésticas. Su atracción por los roedores como ratas y ratones, lo hizo ser altamente apreciado por las primeras civilizaciones como protector de sus graneros, lo que motivó su efectiva domesticación. También es tenido en muchos hogares como simple mascota, pero debe tenérsele con cuidado porque puede transmitir algunas enfermedades a los humanos. 291-231 Zeus y los hombres. Zeus, después de modelar a los hombres, encargó a Hermes que les distribuyera la inteligencia. Hermes partió la inteligencia en partes iguales para todos y vertió a cada uno la suya. Sucedió con esto que los hombres de poca estatura, llenos por su porción, fueron hombres sesudos, mientras que a los hombres de gran talla, debido a que la porción no llegaba a todas las partes de su cuerpo, les correspondió menos inteligencia que a los otros. No es la apariencia de grandeza lo que confiere grandeza, es lo que está por dentro y no se aparenta lo que nos hace ser lo que realmente somos. 292-232 Zeus y los robles. Quejábanse los robles a Zeus en estos términos. En vano vemos la luz, pues estamos expuestos, más que todos los demás árboles, a los golpes brutales del hacha. Vosotros mismos sois los autores de vuestra desgracia, respondió Zeus. Si no dierais la madera para fabricar los mangos, las vigas y los arados, el hacha os respetaría. Antes de culpar a otros de nuestros males, veamos antes si no los causamos nosotros mismos.
293 Zeus, Prometeo, Atenea y Momo. Zeus hizo un toro, Prometeo un hombre, Atenea una casa, y llamaron a Momo como juez. Momo, celoso de sus obras, empezó a decir que Zeus había cometido un error al no colocar los ojos del toro en los cuernos, a fin de que pudiera ver dónde hería, y Prometeo otro al no suspender el corazón del hombre fuera de su pecho para que la maldad no estuviera escondida y todos pudieran ver lo que hay en el espíritu. En cuanto a Atenea, que debía haber colocado su casa sobre ruedas, con objeto de que si un malvado se instalaba en la vecindad, sus moradores pudieran trasladarse fácilmente. Zeus, enojado por su envidia, arrojó a Momo del Olimpo. Cualquier obra que se haga, por más perfecta que parezca, siempre alguien encontrará alguna razón para criticarla. Así que nunca nos desanimemos por lo que juzguen de nuestras obras. Nunca faltará quien le encuentre defectos. 234 Afrodita y la gata. Se había enamorado una gata de un hermoso joven, y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella, y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber Afrodita si al cambiar de ser a la gata había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. El cambio de estado de una persona, no la hace cambiar de sus instintos. 235 Los bienes y los males. Prevaliéndose de la debilidad de los bienes, los males los expulsaron de la tierra, y los bienes entonces subieron a los cielos. Una vez estando allí preguntaron a Zeus cuál debía ser su conducta con respecto a los hombres. Les respondió el dios que no se presentaran a los mortales todos en conjunto, sino uno tras otro. Esta es la razón por la que los males, que viven continuamente entre los hombres, los asedían sin descanso, mientras que los bienes, como descienden de los cielos, solo se les acercan de vez en cuando. Tengamos siempre presente que estamos continuamente acechados por los males para su acción inmediata, mientras que para recibir los bienes, debemos tener paciencia. 296 El ganso, ave de tamaño relativamente grande, y que se alimenta principalmente de hierbas. Existen algunas variedades en estado silvestre, pero son más conocidas las variedades domesticadas, en especial por sus características de proveer buena carne y huevos. Además es un excelente guardián de la propiedad donde habita, pues persigue a los intrusos y con su pico produce un fuerte mordisco. 236 El canoso y sus dos pretendientes. Un hombre ya canoso tenía dos pretendientes, una joven y otra más vieja. Apenada la de mayor edad de tratar con un hombre más joven que ella, cada vez que él la visitaba le quitaba los cabellos negros. A su vez la más joven, no queriendo tener por amante a un hombre viejo, le arrancaba los cabellos canos. Con esto sucedió que el hombre, pelado alternativamente por una y por la otra, se quedó completamente calvo. Lo que mal se distribuye, mal se retribuye. 237 El batanero y el carbonero. Un carbonero que hacía su trabajo en cierta casa visitó a un batanero que trabajaba no muy lejos de él, invitándole a trabajar en un mismo local, pues de este modo, además de mayor amistad vivirían con menos gastos al usar solamente una casa. Pero le respondió el batanero. Eso para mí es imposible, pues todo lo que yo blanqueara, tú lo ennegrecerías de hollín al instante. No debemos asociar actividades de naturalezas contradictorias. 238 El guerrero y los cuervos. Partió un hombre para la guerra, pero en el camino, oyendo graznar a los cuervos, tiró sus armas al suelo y se detuvo. Las tomó al rato nuevamente y prosiguió su marcha. Mas otra vez graznaron los cuervos. De nuevo se detuvo y entonces les dijo: pueden gritar cuanto les venga en gana, pero no tendrán un banquete con mi carne. Cuando no se tiene determinación en las acciones, estas nunca se llegan a realizar. 239 Las gallinas y la comadreja. Supo una comadreja de que en un corral había unas gallinas enfermas, y disfrazándose de médico, cogió los instrumentos del oficio y se acercó al gallinero. Ya en la puerta, preguntó a las gallinas que cómo les iba con su salud. Mucho mejor si tú te largas. Le respondieron. Si somos precavidos, podremos descubrir las falsas poses de los malvados. 240 El deudor ateniense. Un ateniense endeudado, apremiado por su acreedor para que le pagara su deuda, le pidió a este que le concediera un corto plazo con el pretexto de que se hallaba en apuro. Mas no logrando convencerle, trajo la única marrana que poseía, disponiéndose a venderla en presencia de su acreedor. Llegó un comprador preguntando si la marrana era fecunda. Tan fecunda es, respondió el deudor, que hasta es extraordinaria. En los misterios pare hembras y en las panateneas pare machos. No te asombres tanto aún, porque esta marrana, además, te dará cabritos en las dionisíacas. La desesperación es causa de grandes mentiras. 302 El murciélago, mamífero volador de la familia de los quibópteros. Es de costumbres nocturnas, cuando aprovechan para cazar su alimento por medio de emisiones de ultrasonidos con los cuales detectan a su víctima. El feo aspecto de su cara ha hecho que la fantasía popular los asocie con brujas y duendes. Hoy en día se reconoce su función benéfica en la naturaleza y se están emitiendo leyes y directrices para su debida protección. Durante el día descansan. Se cuelgan de sus patas en una posición cabeza abajo cuando no están en actividad. 241 Dos hombres disputando acerca de los dioses. Se encontraban disputando dos hombres sobre cuál de los dioses, Hércules o Teseo, era el más grande. Pero los dioses, irritados contra ellos, se vengaron cada uno en el país del otro. Cuando los inferiores disputan sobre sus superiores, no tardarán estos en reaccionar contra ellos.
304-242 El ciego. Érase una vez un ciego muy hábil para reconocer al tacto cualquier animal al alcance de su mano, diciendo de qué especie era. Le presentaron un día un lobezno, lo palpó y quedó indeciso. No acierto, dijo, si es hijo de una loba, de una zorra o de otro animal de su misma cualidad. Pero lo que sí sé es que no ha nacido para vivir en un rebaño de corderos. La naturaleza de la maldad se puede notar en una sola de sus características. 305-243 El homicida. Un hombre que había cometido un homicidio era perseguido por los familiares de la víctima. Despertó la liebre ante los ruidos de la persecución, y no esperando más, emprendió su huida. Pero llegando a orillas de un río, tropezó con un lobo, y huyéndole, se subió a un árbol de la orilla. Y cuando estaba allí subido miró una serpiente que trepaba hacia él, por lo que optó por tirarse al río, donde terminó en la boca de un cocodrilo. La naturaleza es enemiga de los malvados. 306-244 El embustero. Un hombre enfermo y de escasos recursos prometió a los dioses sacrificarles 100 bueyes si le salvaban de la muerte. Queriendo probar al enfermo, los dioses le ayudaron a recobrar rápidamente la salud, y el hombre se levantó del lecho. Mas como no poseía los 100 bueyes comprometidos, los modeló con sebo y los llevó a sacrificar a un altar, diciendo: aquí tienen, oh dioses, mi ofrenda. Los dioses decidieron también burlarse entonces a su vez del embustero, y le enviaron un sueño que le instaba a dirigirse a la orilla del mar, donde inmediatamente encontraría 1000 monedas de plata. No pudiendo contener su alegría, el hombre corrió a la playa, pero allí cayó en manos de unos piratas que luego lo vendieron. Y fue así como encontró las 1000 monedas de plata. Quien trata de engañar, al final termina engañado. 307-245 El hombre negro. Cierto patrón llevó a trabajar a su propiedad a un hombre negro, pensando que su color provenía a causa de un descuido de su anterior propietario. Una vez en su casa, probó todas las jabonadas posibles, intentó toda clase de trucos para blanquearlo, pero de ninguna manera pudo cambiar su color y terminó poniendo enfermo al negro a fuerza de tantos intentos. Lo que la naturaleza diseña, se mantiene firme. 308 La almeja molusco acéfalo comestible y que vive en el mar sobre todo en fondos lodosos. Está cubierto por una coraza llamada concha que lo protege. Existe en diversas formas en su presentación. Su carne es muy apreciada por los que gustan de los mariscos y se cultivan artificialmente en muchos lugares del mundo. 309-246 El pícaro. Un pícaro se comprometió a demostrar que el oráculo de Delfos mentía. Llegó el día señalado y el pícaro tomó un pajarito y, escondiéndolo bajo de su manto, se dirigió al templo. Encarándose ante el oráculo preguntó si lo que tenía en la mano era un ser vivo o era inanimado. Si el dios decía inanimado, el hombre mostraría al pajarito vivo. Si decía vivo, lo enseñaría muerto, después de haberlo ahorcado. Pero el dios, viendo de lo que se trataba con esa malvada intención, respondió: deja tu engaño, pícaro, pues bien sabes que de ti depende que lo que tienes en la mano se muestre muerto o vivo. El poder divino no es para llevarle al engaño. 310-247 El fanfarrón. Un atleta, que era muy conocido de sus conciudadanos por su debilidad, partió un día para tierras lejanas. Volvió después de algún tiempo, anunciando que había llevado a cabo grandes proezas en distintos países. Contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que nunca antes ninguno de los atletas coronados en los Juegos Olímpicos había sido capaz de realizar, agregando además que presentaría los testigos de su hazaña si algunos de los que allí se hallaban presentes venían alguna vez a su tierra. Uno de los oyentes tomó la palabra y dijo: oye, amigo, si eso es cierto, no necesitamos testigos. Esto es Rodas, da el salto y muéstralo. Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada. 311-248 Hércules y el boyero. Conducía un boyero una carreta hacia una aldea, y la carreta se despeñó a un barranco profundo. El boyero, en lugar de ayudar a los bueyes a salir de aquel trance, se quedó allí cruzado de brazos, invocando entre todos los dioses a Hércules, que era el de su mayor devoción. Llegó entonces Hércules y le dijo: toma una rueda, hostiga a los bueyes y no invoques a los dioses si no hay esfuerzo de tu parte. Si no lo haces así, nos invocarás en vano. La oración debe acompañarse siempre previamente de la acción. 312-249 El hombre y la hormiga. Se fue a pique un día un navío con todo y sus pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar a un solo impío, habían condenado también a muchos otros inocentes. Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió, y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció al momento Hermes, y golpeándole con su caduceo, le dijo: aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas. Antes de juzgar el actuar ajeno, juzga primero el tuyo. 313-250 Zeus, los animales y los hombres. Dicen que Zeus modeló a los animales primero y que les concedió la fuerza a uno, a otro la rapidez, al de más allá las alas. Pero al hombre lo dejó desnudo y este dijo: solo a mí me has dejado sin ningún favor. ¿No te das cuenta del presente que te he hecho?, repuso Zeus, y es el más importante, pues has recibido la razón, poderosa entre los dioses y los hombres, más poderosa que los animales más poderosos, más veloz que las aves más veloces. Entonces el hombre, reconociendo el presente recibido de Zeus, se alejó adorando y dando gracias al dios. Que las grandezas que observamos en las criaturas de la naturaleza, no nos hagan olvidar que fuimos obsequiados con la mayor de todas ellas. 314 La langosta de tierra, insecto ortóptero con sus dos extremidades posteriores muy desarrolladas que le permite dar grandes saltos, además de ser volador en bandadas.
Es un insecto altamente devorador, sobre todo de hierbas y granos, que cuando se multiplica en forma de plaga, devasta totalmente grandes extensiones de sembradíos dejándolos como un desierto. Cuando la plaga es demasiado grande llegan incluso a devorar los contenidos de bodegas y casas de habitación. Familiar de ellas pero mucho más pacífico es el chapulino saltamontes. 315-251 El mercader de estatuas. Un hombre hizo una estatuilla de un Hermes en madera y la llevó a la plaza para su venta. Como nadie llegaba a comprarla, se le ocurrió llamar la atención anunciando que vendía un dios que obsequiaba bondades y beneficios. Entonces uno de los curiosos le dijo: «Oye, si tan bueno es, ¿por qué la vendes y no te aprovechas de su ayuda?» «Porque yo», contestó aquel, «necesito la ayuda inmediatamente, y él nunca se apura en conceder sus beneficios. Nunca dejes que el momentáneo interés material predomine sobre el espíritu». 316-252 La mujer intratable. Tenía un hombre una esposa siempre malhumorada con todas las gentes de su casa. Queriendo saber si sería de igual humor con los criados de su padre, la envió a casa de este con un pretexto cualquiera. De regreso después de unos días, le preguntó el marido cómo la habían tratado los criados en casa de su padre, y ella respondió: «Los pastores y los boyeros solo me miraban de reojo». «Pues si tan mal te miraban, los que salen con los rebaños al despuntar el día y no vuelven hasta el empezar la noche, ¿cómo te mirarían todos aquellos con quienes pasabas el día entero?» Pequeños signos nos señalan grandes cosas, y débiles luces nos muestran secretos ocultos. 317-253 El náufrago. Navegaba un rico ateniense en una nave junto con otros pasajeros. De pronto, a causa de una súbita y violenta tempestad, empezó rápidamente a hacer agua el navío. Y mientras los demás pasajeros, con su esfuerzo, trataban de salvarse a nado, el rico ateniense, invocando a cada instante a la diosa Atenea, le prometía efusivamente toda clase de ofrendas si por su medio lograba salvarse. Uno de los náufragos que lo oía a su lado le dijo: «Pide a Atenea, pero también a tus brazos. Cuando pidas ayuda en tus problemas, primero demuestra que ya estás trabajando para solucionarlos». 318-254 Los pescadores y el atún. Salieron a pescar al mar unos pescadores y luego de largo rato sin coger nada, se sentaron en su barca, entregándose a la desesperación. De pronto, un atún perseguido y que huía ruidosamente, saltó y cayó por error a su barca. Lo tomaron entonces los pescadores y lo vendieron en la plaza de la ciudad. Existen extraños momentos en que por circunstancias del azar, obtenemos lo que no se pudo con el arte. 319-255 Prometer lo imposible. Un hombre pobre se hallaba gravemente enfermo. Viendo que no podrían los médicos salvarle, se dirigió a los dioses, prometiendo ofrendarles una hecatombe y consagrarles múltiples exvotos si lograba restablecerse. Le oyó su mujer, que lo acompañaba a su lado, y le preguntó: «¿Y de dónde sacarás tanto dinero para cubrir todo eso? ¿Y crees tú que los dioses me lo van a reclamar si me restableciera?», repuso el enfermo. «Nunca hagas promesas que de antemano ya sabes que será imposible cumplirlas». 320 El gavilán ave rapaz de actividad diurna y vida solitaria. Se alimenta de animales de poco tamaño como roedores, reptiles y otras aves más pequeñas. Donde hay crías de gallinas, los polluelos de estas son una fuerte atracción para su cacería. 321-256 La liebre y la tortuga. Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una tortuga. Pero esta, riéndose, le replicó: «Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia». Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta. Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y a su lento paso pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la victoria. Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito. 322-257 El viajero y su perro. Un viajero listo para salir de gira, vio a su perro en el portal de su casa estirándose y bostezando. Le preguntó con energía: «¿Por qué estás ahí vagabundeando? Todo está listo menos tú, así que ven conmigo al instante». El perro, meneando su cola, replicó: «Oh patrón, yo ya estoy listo, más bien es a ti a quien yo estoy esperando». El perezoso siempre culpa de los retrasos a sus seres más cercanos. 323-258 El niño ciego y su madre. Un niño ciego de nacimiento, dijo una vez a su madre: «Yo estoy seguro de que puedo ver». Y con el deseo de probarle a él su error, su madre puso delante de él unos granos de aromoso incienso y le preguntó: «¿Qué es eso?». El niño contestó: «Una piedra». A lo que su madre exclamó: «Oh mi hijo, temo que no solo estás ciego, sino que tampoco tienes olfato. No nos engañemos creyendo que nuestras ilusiones son realidades, pues podríamos luego encontrar que nuestra situación era peor de lo supuesto». 324-259 La granada, el manzano y el espino. La granada y el manzano disputaban sobre quién de ellos era el máximo. Cuando la discusión estaba en lo más ardiente, un espino, desde su vecindad alzó su voz diciendo severamente: «Por favor, mis amigos, en mi presencia, al menos déjense a esas vanas discusiones. Quien tiene el poder de castigar, termina siendo el máximo». 325-260 El labrador y la cigüeña. Un labrador colocó trampas en su terreno recién sembrado y capturó un número de grullas que venían a comerse las semillas.
Pero entre ellas se encontraba una cigüeña, la cual se había fracturado una pata en la trampa y que insistentemente le rogaba al labrador le conservara la vida. Te ruego me liberes, amo, decía, solo por esta vez. Mi quebradura exaltará tu piedad, y además, yo no soy grulla, soy una cigüeña, una ave de excelente carácter, y soy muy buena hija. Mira también mis plumas, que no son como las de esas grullas. El labrador riéndose dijo. Será todo como lo dices, pero yo solo sé esto. Te capturé junto con estas ladronas, las grullas, y por lo tanto te corresponde morir junto con ellas. Quien se asocia con el malvado, con él perece. 326 El cerdo mamífero de la familia de los suidos. Sus carnes son de alto consumo mundial en la actualidad, pues es el proveedor de los jamones y embutidos. También se aprovechan de él las grasas que yacen bajo su piel. Existen diferentes razas, pero casi todas en forma domesticada para su explotación, aunque aún quedan algunas en estado salvaje. 261 El joven y el escorpión. Un joven andaba cazando saltamontes. Ya había capturado un buen número cuando trató de tomar a un escorpión equivocadamente. Y el escorpión, mostrándole su ponzoña, le dijo: si me hubieras tocado, me hubieras perdido, pero tú también a todos tus saltamontes. Cuando hayas hecho un capital con tu trabajo, cuida de no perderlo por tratar de tomar lo que no debes. 262 El plumaje de la golondrina y el cuervo. La golondrina y el cuervo discutían acerca de su plumaje. El cuervo terminó la discusión alegando: tus plumas serán muy bonitas en el verano, pero las mías me cobijan contra el invierno. Lo que solo sirve para presumir, no es valioso en realidad. 263 El asno y la zorra encuentran al león. El asno y la zorra, habiéndose unido para su mutua protección, salieron un día de caza. No anduvieron mucho cuando encontraron un león. La zorra, segura del inmediato peligro, se acercó al león y le prometió ayudar a capturar al asno si le daba su palabra de no dañarla a ella. Entonces, afirmándole al asno que no sería maltratado, lo llevó a un profundo foso diciéndole que se guareciera allí. El león, viendo que ya el asno estaba asegurado, inmediatamente agarró a la zorra, y luego atacó al asno a su antojo. Nunca traiciones a tu amigo por temor al enemigo, pues al final, tú también saldrás traicionado. 264 La tortuga y el águila. Una tortuga que se recreaba al sol, se quejaba a las aves marinas de su triste destino, y de que nadie le había querido enseñar a volar. Un águila que paseaba a la deriva por ahí, oyó su lamento y le preguntó con qué le pagaba si ella la alzaba y la llevaba por los aires. Te daré, dijo, todas las riquezas del mar rojo. Entonces te enseñaré a volar, replicó el águila. Y tomándola por los pies la llevó casi hasta las nubes, y soltándola de pronto, la dejó ir, cayendo la pobre tortuga en una soberbia montaña, haciéndose añicos su coraza. Al verse moribunda, la tortuga exclamó: renegué de mi suerte natural. ¿Qué tengo yo que ver con vientos y nubes, cuando con dificultad apenas me muevo sobre la tierra? Si fácilmente adquiriéramos todo lo que deseamos, fácilmente llegaríamos a la desgracia. 265 El labrador y las grullas. Algunas grullas escarbaban sobre terrenos recién sembrados con trigo. Durante algún tiempo el labrador blandía una onda vacía, ahuyentándolas por el pánico que les producía. Pero cuando las aves se dieron cuenta del truco, ya no se alejaban de su comida. El labrador, viendo esto, cargó su onda con piedras y mató muchas de las grullas. Las supervivientes inmediatamente abandonaron el lugar, lamentándose diciendo unas a otras: mejor nos vamos a Lilliput, pues este hombre, ya no contento con asustarnos, ha empezado a mostrarnos lo que realmente puede hacer. Cuando las palabras no dan a entender, la acción sí lo hará. 332 La mosca común, insecto díptero cuyo desarrollo comienza como huevo, siguiendo la larva, luego la pupa y por fin el insecto perfecto. En sus primeras etapas de crecimiento, vive parásito dentro de otros animales, frutas o materias en descomposición. Una vez que llega a insecto volador, visita cuanto resto biológico encuentra para su alimentación, por lo que es un gran agente de transmisión de enfermedades. 266 El perro en el pajar. Un perro metido en un pajar gruñía y ladraba impidiendo a los bueyes comerse la paja que había sido colocada para ellos. ¡Qué egoísta perro!, dijo un buey a sus compañeros, él no come de esa paja, y todavía pretende que los que sí comemos, no lo hagamos. Respeta siempre los derechos ajenos, para que así puedas exigir el respeto a los tuyos. 267 La paloma sedienta. Una paloma, incómoda por la molesta sed, vio una charca de agua pintada sobre un rótulo. Pero sin darse cuenta de que solo era un dibujo, voló hacia ella a toda velocidad e inevitablemente chocó contra el rótulo, hiriéndose lastimosamente. Habiéndose quebrado las alas por el golpe, cayó a tierra donde fue capturada por uno de los transeúntes. No dejes que el fervor, entusiasmo o necesidad nublen tu discreción. 268 El avaro y el oro. Un avaro vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza de oro, la cual enterró en la tierra a la orilla de una vieja pared y todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del tesoro escondido, y cavando, tomó la pieza de oro, robándosela. El avaro, a su siguiente visita encontró el hueco vacío y jalándose sus cabellos se lamentaba amargamente. Entonces otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo consoló diciéndole: da gracias de que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo el que aquello sea o no sea oro, ya que de por sí no harías nunca ningún uso de él. Valora las cosas por lo que sirven, no por lo que aparentan. 269 El niño y los dulces.
Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces. Y tomó lo más que pudo, pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le permitió hacerlo. Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba amargamente su desilusión. Un amigo que estaba cerca le dijo: confórmate solamente con la mitad y podrás sacar la mano con los dulces. Nunca trates de abarcar más de lo debido, pues te frenarás. 337-270 El lobo con piel de oveja. Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la puerta asegurada. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 338 El tordo o zorzal, ave de bello y melodioso canto. Muy útil en la agricultura pues se alimenta de babosas, caracoles de tierra, gusanos y toda clase de insectos y larvas. También gusta de pequeñas frutas. Hace su nido con ramitas, barro y estiércol. 339-271 Los jóvenes y las ranas. Varios jóvenes, jugando cerca de un estanque, vieron un grupo de ranas en el agua y comenzaron a apedrearlas. Habían matado a varias, cuando una de las ranas, sacando su cabeza, gritó: por favor, paren muchachos, que lo que es diversión para ustedes, es muerte y tristeza para nosotras. Antes de tomar una acción que creas te beneficia, ve primero que no perjudique a otros. 340-272 El ciervo enfermo y sus acompañantes. Yacía un ciervo enfermo en una esquina de su terreno de pastos. Llegaron entonces sus amigos en gran número a preguntar por su salud, y mientras hablaban, cada visitante mordisqueaba parte del pasto del ciervo. Al final, el pobre ciervo murió, no por su enfermedad sino porque ya no tenía de dónde comer. Más vale estar solo que mal acompañado. 341-273 El mercader de sal y el asno. Llegó un mercader a su asno a la costa para comprar sal. En el camino de regreso a su pueblo pasaban por un río, en el cual, en un hueco, el asno resbaló mojando su carga. Cuando se levantó sintió aliviado su peso considerablemente, pues bastante de la sal se había diluido. Retornó el mercader de nuevo a la costa y cargó más sal que la vez anterior. Cuando llegaron otra vez al río y el asno se tiró de propósito en el mismo hoyo en que había caído antes, y levantándose de nuevo con mucho menos peso, se enorgullecía triunfantemente de haber obtenido lo que buscó. Notó el comerciante el truco del asno, y por tercera vez regresó a la costa, donde esta vez compró una carga de esponjas en vez de sal. Y el asno, tratando de jugar de nuevo a lo mismo, se tiró en el hueco del río, pero esta vez las esponjas se llenaron de agua y aumentaron terriblemente su peso. Y así el truco le rebotó al asno, teniendo que cargar ahora en su espalda más del doble de peso. Tratar de evitar el deber haciendo trucos, solo nos dañará a nosotros mismos. 342-274 Los bueyes contra los carniceros. Decidieron un día los bueyes destruir a los carniceros, quienes, decían los bueyes, estaban acabando con su gremio. Se reunieron entonces para llevar a cabo su objetivo, y afilaron finamente sus cuernos. Pero uno de ellos, el más viejo, un experimentado arador de tierras, les dijo: esos carniceros, es cierto, nos matan y destrozan, pero lo hacen con manos preparadas, y sin causarnos dolor. Si nos deshacemos de ellos, caeremos en manos de operadores inexpertos y entonces sí que sufriríamos una doble muerte. Y les aseguro, que aunque ya no haya ni un solo carnicero, los humanos seguirán buscando nuestra carne. Nunca trates de cambiar un mal por otro peor. 343-275 El niño y el gusano de ortiga. Un niño fue herido por un gusano de ortiga. Corrió a su casa y dijo a su madre: me ortigó fuertemente, pero yo solamente lo toqué con suavidad. Por eso te ortigó, dijo la madre, la próxima vez que te acerques a un gusano de esos, agárralo con decisión, sin caricias, y entonces será tan suave como seda, y no te maltratará de nuevo. Al insolente, irrespetuoso, o delincuente, debe demostrársele siempre que la autoridad prevalece sobre él. 344 El milano, ave rapaz aquílida, buena pescadora que se encuentra frecuentemente cerca de ríos o pantanos, pero que sin embargo gusta más de cazar palomas, perdices, pollitos y otras aves pequeñas. Con las que no tiene piedad. 345-276 La lecherita. La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al pueblo, y empezó a hacer planes futuros. Cuando venda esta leche, compraré 300 huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me darán al menos 200 pollos. Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén en lo más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas donde todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré uno a uno, pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija de leche al suelo, regando su contenido. Y así todos sus planes acabaron en un instante. No te ilusiones con lo que aún no tienes. 346-277 Los ratones poniendo el cascabel al gato. Un hábil gato hacía tal matanza de ratones, que apenas veía uno, era cena servida. Los pocos que quedaban, sin valor para salir de su agujero, se conformaban con su hambre. Para ellos, ese no era un gato, era un diablo carnicero. Una noche en que el gato partió a los tejados en busca de su amor, los ratones hicieron una junta sobre su problema más urgente. Desde el principio, el ratón más anciano, sabio y prudente, sostuvo que de alguna manera, tarde o temprano, había que idear un medio de modo que siempre avisar a la presencia del gato y pudieran ellos esconderse a tiempo. Efectivamente, ese era el remedio y no había otro.
Todos fueron de la misma opinión, y nada les pareció más indicado. Uno de los asistentes propuso ponerle un cascabel al cuello del gato, lo que les entusiasmó muchísimo y decían sería una excelente solución. Solo se presentó una dificultad. ¿Quién le ponía el cascabel al gato? Yo no soy tonto, no voy. Ah, yo no sé cómo hacerlo. En fin, terminó la reunión sin adoptar ningún acuerdo. Nunca busques soluciones imposibles de realizar. 347-278 La viña y la cabra. Una viña se encontraba exuberante en los días de la cosecha con hojas y uvas. Una cabra que pasaba por ahí mordisqueó sus zarcillos y tiernas hojas. La viña le reclamó. ¿Por qué me maltratas sin causa y comes mis hojas? ¿No ves que hay zacate suficiente? Pero no tendré que esperar demasiado por mi venganza, pues si sigues comiendo mis hojas y me maltratas hasta la raíz, yo proveeré el vino que echarán sobre ti cuando seas la víctima del sacrificio. Los maltratos hechos con intención, tarde o temprano regresan a quien los hizo, muchas veces bajo otra vestidura. 348-279 Zeus y la mona madre. Hizo Zeus una proclama a todos los animales prometiendo una recompensa a quien su hijo sea juzgado como el más guapo. Vino entonces la señora mona junto con los demás animales y presentó, con toda la ternura de madre, un monito con nariz chata, sin pelo, y enfermizo, como su candidato para ganar el premio. Una gran risa fue el saludo general en su presentación. Y ella orgullosamente dijo: yo no sé si Zeus pondrá su premio sobre mi hijo, pero sí sé muy bien, de que al menos en mis ojos, los de su madre, él es el más querido, el más guapo y bello de todos. Debemos estar siempre orgullosos de lo que amamos, y no tener pena en publicarlo. 349-280 El joven pastor anunciando al lobo. Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando, ¡el lobo, el lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror. Por favor, vengan y ayúdenme. El lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. 350 El caracol molusco invertebrado. Existen terrestres, fluviales y marinos. Están cubiertos por una coraza que puede tener diferentes formas, aunque la más conocida es la que tiene conformación en espiral. Su tamaño varía desde unos milímetros hasta algunos con más de 30 centímetros. Sus colores son diversos, pero los marinos son los más hermosos, con tonos nacarados. Mucha gente se alimenta con ellos. 351-281 Androcles y el león. Un esclavo llamado Androcles tuvo la oportunidad de escapar un día y corrió hacia la foresta. Y mientras caminaba sin rumbo llegó a donde yacía un león, que gimiendo le suplicó: por favor te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa se me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido. Androcles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida. El león lo invitó a su cueva donde compartía con él el alimento. Pero días después, Androcles y el león fueron encontrados por sus buscadores. Llevado Androcles al emperador fue condenado al redondel a luchar contra los leones. Una vez en la arena, fue suelto un león, y este empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó reconoció a su benefactor y se lanzó sobre él pero para lamerlo cariñosamente y posarse en su regazo como una fiel mascota. Sorprendido el emperador por lo sucedido, supo al final la historia y perdonó al esclavo y liberó en la foresta al león. Los buenos actos siempre son recompensados. 352-282 El pastor y el joven lobo. Encontró un pastor un joven lobo y se lo llevó. Enseguida le enseñó cómo robar ovejas de los rebaños vecinos. Y el lobo, ya crecido y demostrándose como un excelente alumno, dijo al pastor: puesto que me has enseñado muy bien a robar, pon buena atención en tu vigilancia, o perderás parte de tu rebaño también. Quien enseña a hacer el mal, tiene que cuidarse de sus propios discípulos. 353-283 El padre y sus 2 hijas. Un padre tenía 2 hijas. Una casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo fue a visitar a la casada con el hortelano, y le preguntó sobre su situación. Ella dijo: todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial, que llueva todos los días con abundancia para que así las plantas tengan siempre suficiente agua. Pocos días después visitó a su otra hija, también preguntándole sobre su estado. Y ella le dijo: no tengo quejas, solamente un deseo especial, que los días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y endurezcan muy bien. El padre meditó: si una desea lluvia, y la otra tiempo seco, ¿a cuál de las dos le adjunto mis deseos? No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será imposible. 354-284 La golondrina, la serpiente y la corte. Una golondrina que retornaba de su largo viaje, se encontraba feliz de convivir de nuevo entre los hombres. Construyó entonces su nido sobre el alero de una pared de una corte de justicia y allí incubó y cuidaba a sus polluelos. Pasó un día por ahí una serpiente, y acercándose al nido devoró a los indefensos polluelos. La golondrina al encontrar su nido vacío se lamentó: desdichada de mí, que en este lugar donde protegen los derechos de los demás, yo soy la única que debo sufrir equivocadamente. No todo lo que beneficia a otros lo beneficia a uno. 355-285 El ladrón y su madre. Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a su madre.
Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre, quien de nuevo lo halagó. El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día fue capturado en el acto, y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su ejecución pública. Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza. Al verla el ladrón dijo: «Deseo decirle algo a mi madre en su oído». Ella acercó su oído a él, y este rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó: «Ah. Si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto y ser condenado a una ingrata muerte. Al nuevo árbol se le endereza tierno para que crezca derecho». 356 El castor, mamífero roedor que construye sus habitaciones a orillas de riachuelos o de pequeños estanques, con barro, raíces y ramas que corta con sus dientes y luego arrastra hasta el sitio seleccionado. Durante años ha sido muy perseguido por sus pieles. 286 Los dos recipientes. Arrastraba un río en sus aguas a dos recipientes, uno de barro cocido y otro de bronce. El de barro le dijo al de bronce: «Por favor, mantente a distancia de mí, pues si me tocas aunque sea suavemente, me haré pedazos. Y además, de ninguna manera deseo estar cerca de ti». La amistad no se consolida fácilmente entre disímiles. 287 El cazador y el pescador. Regresaba un cazador con sus perros y su producto, cuando topó con un pescador que también regresaba de su pesca, ambos con sus cestas llenas. Deseó el cazador tener los peces, y el dueño de los peces, las carnes. Pronto convinieron en intercambiarse las cestas. Los dos quedaron tan complacidos de su trato que durante mucho tiempo lo siguieron haciendo día a día. Finalmente un vecino les aconsejó: «Si siguen así, llegará el momento en por tan frecuente intercambio, arruinarán el placer de ello, y cada uno deseará quedarse solamente con lo que obtuvo. Varía y alterna tus actividades para disfrutar mejor». 288 La anciana y el recipiente de vino. Una anciana encontró un recipiente vacío que había sido llenado con el mejor de los vinos y que aún retenía la fragancia de su antiguo contenido. Ella insaciablemente lo llevaba a su nariz, y acercándolo y alejándolo decía: «Qué delicioso aroma, qué maravilloso debió haber sido el vino que dejó en su vasija tan encantador perfume, la memoria de todo lo bueno es perdurable». 289 El ciervo en el pesebre de los bueyes. Un ciervo perseguido por la jauría y ciego por el terror del peligro en que se encontraba llegó a una granja y se escondió entre unas pajas en un cobertizo para bueyes. Un buey amablemente le dijo: «Oh, pobre criatura. ¿Por qué de esa forma has decidido arruinarte y venir a confiarte a la casa de tu enemigo?». Y replicó el ciervo: «Permíteme, amigo, quedarme donde estoy, y yo esperaré la mejor oportunidad para escapar». Al final de la tarde llegó el arriero a alimentar el ganado, pero no vio al ciervo. Y aún el administrador de la finca pasó con varios de sus empleados sin notar su presencia. El ciervo, congratulándose a sí mismo por su seguridad, comenzó a agradecer a los bueyes su gentileza por la ayuda en los momentos de necesidad. Uno de los bueyes de nuevo le advirtió: «Realmente deseamos tu bienestar, pero el peligro no ha terminado. Todavía falta otro hombre de revisar el establo, que pareciera que tiene 100 ojos, y hasta tanto, no puedes estar seguro». Al momento ingresó el dueño, y quejándose de que no habían alimentado bien a los bueyes fue al pajar y exclamó: «¿Por qué falta paja aquí? Ni siquiera hay para que se echen. Y esos vagos ni siquiera limpiaron las telarañas». Y mientras seguía examinando todo, vio sobresalir de entre la paja las puntas de una cornamenta. Entonces, llamando a sus empleados, ordenó la captura del ciervo y su posterior sacrificio. Nunca te refugies en los terrenos del enemigo. 290 Las palomas, el milano y el halcón. Unas palomas, aterrorizadas por la presencia de un milano, llamaron al halcón para que las defendiera. Inmediatamente él aceptó. Cuando ya ellas lo habían admitido dentro de su palomar, se dieron cuenta que hacía mucho más estragos y matanzas en un día, que lo que haría un milano en un año. Evita los remedios que son peores que la enfermedad. 362 La gaviota, ave que habita en las costas y considerada como el ave marina por excelencia. Muy diestra tanto al volar como al nadar. Vive en nutridas colonias, y sus nidos los confecciona con toda clase de materia vegetal. Se alimenta básicamente de insectos, gusanos, moluscos y crustáceos. 291 La viuda y su oveja. Una pobre viuda tenía una única oveja. Al tiempo de la trasquila, y deseando tomar su lana en forma económica, la trasquiló ella misma, pero usaba la herramienta en tan mala forma que junto con la lana le cortaba también la carne. La oveja, acongojada y con dolor, le dijo: «¿Por qué me maltratas así, ama? ¿En qué te puede beneficiar el agregar mi sangre a la lana? Si quieres mi carne, llama al carnicero, quien me matará al instante sin sufrimiento, pero si lo que deseas es mi lana, ahí está el esquilador, quien me esquilará sin herirme. Antes de ejercer una actividad, prepárate y entrénate adecuadamente para ejecutarla bien». 292 El pastor y el mar. Un pastor que cuidaba su rebaño en las costas, veía al mar muy calmado y suave, y planeaba con hacer un viaje de comercio. Entonces vendió todo su rebaño y lo invirtió en un cargamento de dátiles, y se echó a la mar. Pero vino una fuerte tempestad, y estando en peligro de hundirse la nave, tiró por la borda toda la mercancía, y escasamente escapó con vida en la barca vacía. No mucho tiempo después, cuando alguien pasaba y observaba la ordenada calma del mar, él le interrumpía y le decía: «De nuevo está el mar deseando dátiles y por eso luce calmado. Nunca generalices conclusiones basándote en un solo suceso.
365-293 El asno, el gallo y el león. Estaban un gallo y un asno en un pastizal cuando llegó un hambriento león. Y ya iba el león a tirarse encima del asno, cuando el gallo, cuyo cantar se dice que aterroriza a los leones, gritó fuertemente, haciendo salir corriendo al león tan rápido como pudo. El asno, al ver el impacto que un simple canto del gallo realizaba, se llenó de coraje para atacar al león, y corrió tras de él con ese propósito. No había recorrido mayor distancia cuando el león se volvió, lo atrapó y lo seccionó en pedazos. Ten siempre presente que las cualidades de tu prójimo no son necesariamente las tuyas. 366-294 Los ríos y el mar. Se juntaron los ríos para quejarse ante el mar diciéndole: ¿por qué si nosotros te entregamos agua dulce y potable, haces tal trabajo, que conviertes nuestras aguas en saladas e imposibles de beber? El mar, percibiendo que querían echarle la culpa del asunto, dijo: por favor, dejen de darme agua y entonces ya no volverán a salarse sus aguas. Antes de culpar a otros, fíjate primero si no eres el verdadero culpable. 367-295 El asno juguetón. Un asno se subió al techo de una casa y brincando allá arriba, resquebrajó el techado. Corrió el dueño tras de él y lo bajó de inmediato, castigándolo severamente con un leño. Dijo entonces el asno: ¿por qué me castigan, si yo vi ayer al mono hacer exactamente lo mismo y todos reían felizmente, como si les estuviera dando un gran espectáculo? Trabaja siempre para lo que te has preparado, no hagas lo que no es de tu campo. 368 El sol es la razón material de nuestra existencia en la Tierra. Su irradiante energía es la que llena de vida a todos los organismos. Su distancia a la Tierra está en un punto único y excepcional para que se desarrollara la vida tal como la conocemos, eso aunado a la rotación de la Tierra que permite un balance de la temperatura en todo a su alrededor. 369-296 Los tres protectores. Una gran ciudad estaba siendo sitiada, y sus habitantes se reunieron para considerar el mejor medio de protegerse. Un ladrillero acaloradamente recomendaba a los ladrillos como la mejor adquisición para la más efectiva resistencia. Un carpintero, con igual entusiasmo, proponía la madera como un método preferible para la defensa. En eso un curtidor de cueros se levantó y dijo: compañeros, yo difiero de todos ustedes, y advierto que por nada cambiaré de opinión. Les afirmo que están muy equivocados. Para resistir, no existe nada mejor que el cubrirse con pieles, y para eso nada tan bueno como los cueros. Los irresponsables, los ignorantes, y los agitadores, nunca aceptan que otros puedan tener la razón, y defienden siempre intransigentemente solo su punto de vista, aunque no tengan el menor conocimiento del tema, sin importarles las consecuencias del momento o del futuro. 370-297 El lobo y los pastores cenando. Un lobo que pasaba cerca de un palenque, vio allí a unos pastores que cenaban las carnes de un cordero. Acercándoseles, les dijo: ¿qué escándalo habría ya si fuera yo quien estuviera haciendo lo que ustedes hacen? Una cosa es lo que el dueño con todo derecho decida sobre su propiedad, y otra lo que haga el ladrón con lo que no le pertenece. 371-298 El asno que cargaba una imagen. Una vez le correspondió a un asno cargar una imagen de un dios por las calles de una ciudad para ser llevada a un templo. Y por donde él pasaba, la multitud se postraba ante la imagen. El asno, pensando que se postraban en respeto hacia él, se erguía orgullosamente, dándose aires y negándose a dar un paso más. El conductor, viendo su decidida parada, lanzó su látigo sobre sus espaldas y le dijo: oh, cabeza hueca, todavía no ha llegado la hora en que los hombres adoren a los asnos. Nunca tomes como tuyos los méritos ajenos. 372-299 El viejo perro cazador. Un viejo perro cazador, que en sus días de juventud y fortaleza jamás se rindió ante ninguna bestia de la foresta, encontró en sus ancianos días a un jabalí en una cacería. Y lo agarró por la oreja, pero no pudo retenerlo por la debilidad de sus dientes, de modo que el jabalí escapó. Su amo, llegando rápidamente, se mostró muy disgustado, y groseramente reprendió al perro. El perro lo miró lastimosamente y le dijo: mi amo, mi espíritu está tan bueno como siempre, pero no puedo sobreponerme a mis flaquezas del cuerpo. Yo prefiero que me alabes por lo que he sido, y no que me maltrates por lo que ahora soy. Respeta siempre a tus ancianos, que aunque ya no puedan hacer de todo, dieron lo mejor de su vida para tu beneficio. 373-300 Las liebres y los leones. Las liebres arengaban en la asamblea y arguían que todos deberían ser iguales. Los leones entonces replicaron: sus palabras, señoras liebres, son buenas, pero carecen de garras y colmillos como los que tenemos nosotros. Acepta que todos tenemos diferentes cualidades para diferentes circunstancias.